Friedman Studio Top Radio presenta totalmente en vivo Indocentes, un programa dedicado a la educación, investigación, innovación, entrevistas, neuroeducación, docentes inspiradores. Bienvenidos. Queda con ustedes el doctor Sergio Dávila. Iniciamos. Estamos en pantalla. Muy buenas tardes, bienvenidos Indocentes, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bienvenidos a este programa en el que conocemos a maestros innovadores, investigadores e inspiradores que no solo han realizado un cambio en el aula, sino que con su trabajo han tocado los corazones de sus estudiantes y de muchos colegas también. Y es el caso de nuestro invitado de hoy, el doctor Manuel Gil Antón. Doctor, muchísimas gracias, bienvenido por estar con nosotros. Al contrario, Sergio, es un enorme gusto. Bueno, como ustedes saben, Indocentes no es un webinar, no es una conferencia, por eso no presentamos así de una manera formal a nuestros invitados leyendo la totalidad de su currículum, pero déjenme darles nada más algunas pinceladas y datos de nuestro indocente de honor del día de hoy. El doctor Manuel es doctor en ciencias con especialidad en metodología y teoría de la ciencia por el CINVESTAB, es maestro en ciencias sociales con especialidad en sociología por la Flaxo en México y licenciado en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, tanto en la Unidad Azcapotzalco como en Iztapalapa. Una larga trayectoria como docente, también en el Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México, pero también lo conocemos como un crítico de la educación, una persona que con sus comentarios, con sus columnas que escribe para El Universal y que escribe también en el blog de Educación Futura, el portal, conocemos y nos da como líneas y nos inspira hacia dónde caminar a todos los que nos dedicamos a la educación. Así que bueno, para mí de verdad es un gusto y un gran honor y voy a intentar, porque así me lo pidió, tutearlo. Así que bienvenido, Manuel, a esta tarde. Bueno, pues vamos a empezar. Indocentes quiere ser este espacio donde podamos conocer a docentes a los que muchas veces leemos o muchas veces hemos visto en alguna entrevista o en algún webinar, pero en una forma un poco más personal. Hoy en día hay muchas pantallas que permiten conocer el otro lado de los artistas, de los deportistas, de los políticos, pero a los docentes a veces no nos damos pantalla, no nos damos esta oportunidad y de eso se trata. Entonces, Manuel, yo quiero preguntarte ¿de dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te nace la idea o la vocación de dedicarte a la educación? ¿Fue desde pequeño o cómo fue esto? Soy hijo de un futbolista. Mi padre fue futbolista en 1940, nació en Cuba. Curiosamente, como era hijo de gallegos, sabía fútbol y no béis, y se vino a México. Aquí lo contrató un equipo. Mi papá tenía 4 años de primaria nada más. Mi mamá estudió en Las Vizcaínas, una escuela aquí en la Ciudad de México. Y muy bonita. Además de preciosa, fue la primera escuela, entiendo, laica y para mujeres. Bueno, entonces, vengo de una familia que no tenía centavos, pero sí tenía mucho aprecio porque nosotros nos educáramos. Es la clásica idea de que no tengo nada más que heredar que la educación. Entonces, mi papá, que era muy taramero, así le decíamos, solía decirnos cuando llevábamos una materia mal: yo que cambio salud por dinero para que vayas a la escuela y seas alguien en la vida. Entonces, así nos dijeron a mi generación. Yo creo, estudiar filosofía fue resultado
de una circunstancia en la vida que fue que, siendo muy futbolero yo, porque era el oficio de la casa, por eso lo mencioné, un día mi hermano Juan Ignacio, que es un año menor que yo, lo invitaron los misioneros de Guadalupe, que eran misiones extranjeras. Iban los señores, los que se graduaban, bueno, los que se hacían sacerdotes ahí, iban a África, a Corea, a Japón, lejos, 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 ¿no? Sí. Y yo luego creo que por querer conocer lugares lejanos, entonces invitaron a mi hermano a pasar un fin de semana para que conociera y tal. Y bueno, yo no soy una persona religiosa, para nada en ese entonces, ni ahora, yo soy una persona que respeta mucho la fe. Pero bueno, pero había 3 campos de fútbol de pasto. Y entonces yo dije, yo de aquí soy, ¿no? Y bueno, era después del Concilio Vaticano II, ya lo dejaban a uno ir a escuelas que no eran las clases ahí. Y entonces la primera fase después de la prepa era estudiar filosofía. Por ahí por segundo año surgió la teología de la liberación. Este movimiento, digamos, que procuraba, que pensaba que había que hacer el reino de Dios en la tierra, muy preocupado por la justicia, por la opción preferencial por los pobres, y para los directivos del seminario eso era incorrecto, entonces, junto con otras personas, se invitaron a salir, ¿no? Entonces, yo una semanita antes de que eso ocurriera, pedí permiso para ir, porque es mejor irse a que lo corran. Entonces, y después me fue más sencillo, pues continuar ahí estudiando, porque me había gustado mucho la filosofía. Y yo creo, Sergio, colegas, que mi acercamiento a la educación fue un acercamiento extraño, porque estando ya fuera del seminario, ya sin ninguna intención de ser sacerdote ni ninguna cosa así, nos fuimos un grupo de amigos a Chiapas y estuvimos de 1975 al 80 trabajando con un grupo indígena, los celtales. Nuestra casa estaba en Yajalón, que está en los altos de Chiapas. Entonces aprendí celtal, pero también tuve mucho contacto, porque nosotros hacíamos una cosa que se llamaba educación popular, basado en Freire. Y tuvimos mucha relación con los profesores rurales de esos pequeños ejidos. Ahí es la zona fronteriza entre donde se habla celtal y se habla chol, en los altos, ya yéndose hacia Tabasco. Y luego trabajamos también en la selva, donde luego surgió el DZ, pero bueno, no teníamos en ese entonces ni idea de que eso iba a surgir, porque surgió hasta el 94. Entonces, me parece a mí que hay 2 cosas que yo les diría. Yo de repente descubrí lo maravilloso que era poder compartir con otros lo que uno sabía, porque primero los niños me enseñaron a mí a hablar celtal. Y les llamaba la atención, decían, ¿cómo un señor tan grande no sabe hablar? ¿No? Pero yo celtal no sabía. Y por otro lado, aunque uno va en la lógica de enseñar, etcétera, ¿no? A fin de cuentas, en la relación, digamos, cotidiana con las personas más desfavorecidas, el que sale aprendiendo es uno. Así es. Hice también, les digo, este trabajo de educación popular, que tiene como característica, ustedes conocen bien la idea de Freire, hacer de la educación una práctica de la libertad, no aprenderse la O diciendo el oso es hermoso, sino organización, ¿no? Es decir, palabras motivadoras, palabras que generasen los cambios en la práctica. Y eso también lo hacíamos muy coordinados con el profesor Amadeo, el profesor José Antonio, uno en Chitaltí, otro en San Antonio de la Giralda, pequeños ejidos, en donde realmente pues, el profesor rural era el profesor que era el maestro, pero además el líder, el que llevaba los trámites agrarios, etc., ¿no? En ese entonces. Y creo yo que ahí entendí que, a diferencia de lo que dicen, que dijo Bernard Shaw, que
que el que sabe hace y que el que no sabe enseña. A mí me convenció Aristóteles, que dice que el que sabe hace y el que entiende enseña. Y entonces me parece que la docencia es algo que es como algo que si te pica, como si te da la satisfacción que te da, pues no se abandona, porque es, creo, la fuente de la eterna juventud. Uno siempre está en contacto con jóvenes. Y de hecho, cuando regresé de Chiapas, mis primeros 2 años, ya de regreso en la Ciudad de México, fueron trabajando en el Colegio de Bachilleres. Yo orgullosamente empecé en el Colegio de Bachilleres, y en ese entonces el máximo que se podía tener eran 27 horas a la semana. El nirvana era tener las 27 horas en el mismo plantel. Eso no me tocó a mí. Tenía 27, pero tenía algunas en el plantel 10 de Azcapotzalco, otras en el plantel 5 de Satélite y otras en el plantel 4 en Culhuacán. Entonces vivía en el metro, calificaba en el metro, ¿no? Daba mis clases, y gracias a mi experiencia en bachilleres, en las que también tuve un grupo de amigos que me enseñaron a ser lo que ahora soy, que es ser profesor. Después hubo una oportunidad en la UAM, entré a la UAM, y ya, como dijo Sergio, estuve 20 años en Azcapotzalco, 10 en Iztapalapa, llevo 10 en el colegio, y espero seguir hasta que pueda en esta profesión, que es maravillosa. Qué interesante, me traen muchos recuerdos y conectes, porque los misioneros de Guadalupe, si no me falla la memoria, eran, yo los conocía de pequeño, pues por aquella famosa revista de los aguiluchos, que llegaba a mi casa, y yo no sé por qué, yo creo por mi mamá, y que acompañaba, después de esa revista llegaban sobres y sobres para pedir contribuciones precisamente para ir a África y Asia, ¿no? Que recuerdo. Con un lapicito, Sergio. Eran con un lapicito. Que tiene un lapicito para apuntar. Sí, para poner si mensual o única, una aportación que entonces la gente podía hacer llegar por correo. Y qué cosa, ¿no? Meter un billete al correo hoy es algo que no nos imaginamos. Pero también esta idea de estar en Chiapas, yo conocí mucho a muchos colegas que estuvieron por allá, porque trabajé con los hermanos maristas, y ellos tenían una misión allá en Chiapas, precisamente trabajando prácticamente en esa zona, y también previa a toda la situación del 94. Y donde Javier Vargas, a lo mejor te suena. Puede ser, sí. Creo que él, marista, y luego ya salió, pero sí. Y varios. Y tenían un programa donde algunos estudiantes, después de terminar la preparatoria y antes de ir a la universidad, dedicaban un año de servicio allá en la misión de Chiapas. Y pues eso nos recuerda esta idea de que uno cree que va a enseñar, y uno acaba aprendiendo mucho más de lo que uno cree, o al menos incluso el obispo Samuel Ruiz también lo decía, ¿no? Ellos mismos le enseñaron a leer el Evangelio, y bueno, esta idea. Entonces, doctor, propiamente pedagogía no estudió. No. Es una cosa que me pasa con mucha frecuencia. Me dicen, tú sabes mucho de educación, Manuel, y yo digo, espera, yo estudié filosofía. Había una ramita que me encantó, me gustaba mucho la teoría del conocimiento. Esa cosa de cómo es que el hombre conoce, Kant, todos estos autores me jalaban mucho, pero también filosofía de la educación. Entonces, cuando yo terminé en 82, en 84 hubo oportunidad de hacer una maestría en sociología y en Flaxo, y había sociología de la educación. Y luego mi doctorado, antes no estudiaba uno la licenciatura, la maestría y el doctorado, no estudiaba la licenciatura, chambeaba, luego la maestría, y si acaso el doctorado, ¿no? Y el doctorado ya fue por los 90, 94, que me gradué. Y ahí lo que pasa es que mi director de tesis
la tesis es muy chistosa porque yo traté de asociar la obra de Weber con la obra de Piaget como epistemólogos. Y el director de mi tesis fue Rolando García, y Rolando García fue colaborador de Piaget en Ginebra, su piagetiano. Rolando es esposo de Emilia Ferreira. Entonces, el tema de la educación para mí ha sido un tema sociológico y un tema asociado no a cómo es que se logra el aprendizaje, sino al impacto del aprendizaje en el conocimiento humano y en el desarrollo de las sociedades. De tal manera que pedagogía, didáctica, etcétera, no estudié. De hecho, yo creo que, pues vamos a decirlo así, aprendí lo poquito que sea de buen profesor, pues con el salón lleno, porque más allá de unas clasecitas que se llamaban práctica docente dirigida, pues ese es un problema que tenemos, creo, en la educación media superior y en la superior. Nos contratan para dar clase porque tenemos un certificado de que sabemos algo, pero poca formación pedagógica y didáctica. Entonces yo lo que me he dedicado es al análisis de la educación como fenómeno social, y por otro lado, lo que he aprendido como docente, tanto en bachilleres como en la UAM y ahora en el colegio, ha sido en la práctica, pero siempre, afortunadamente para mí, con un grupo de colegas que me ayudaban a entender cómo hacer las cosas. Muchas veces, compañeros y compañeras míos en bachilleres o en la UAM, ahora en el colegio, asisten a mis clases no con fines de evaluación, y yo asisto a lo de ellos o ellas, sino para poder decir, oye, ¿sabes qué, Manuel? Se me hace que tú tienes el problema de que haces una pregunta y te la respondes luego, porque no aguantas el silencio. Y yo decía, a ver, ¿se acuerdan de lo que dice Durkheim de la anomia? Entonces el grupo así medio calladito decía, claro, ¿verdad? Es alfa privativa y norma, anomia, no, normas. Entonces, ausencia de normas, ¿verdad? Entonces el grupo decía, sí, pero no había contestado el grupo, había contestado yo. Entonces, un buen amigo, Miguel Casillas, que estaba observando mis clases, me dijo, Manuel, aguanta, haz la pregunta y aguántate, no la respondas. Y entonces, ese tipo de experiencias de hacer la docencia una actividad colegiada, en la que un colega o una colega le ayuda a uno, tanto a preparar la clase y, últimamente, una cosa maravillosa, en el colegio, un grupo de amigos, lo que dijimos es, bueno, ¿por qué no nos vinculamos con profesores de la educación básica que nos enseñen cómo es la planeación pedagógica de una sesión de trabajo? Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el conocimiento esperado? ¿Qué rúbrica vamos a usar? Y de repente, digo, después de varios años de trabajo, hemos sido enriquecidos otra vez, como por los centrales, pues por los colegas de la educación básica, que realmente son los profesionales de la docencia, en cómo hacer un poco mejor nuestro trabajo docente. Bien. Me parece que otro de los referentes que uno tiene también, desde luego, pues es la propia experiencia como alumno de los profesores que uno tuvo. ¿Tú recuerdas alguna situación en especial de tus maestros, ya sea de primaria, secundaria, más allá, en los que haya quedado como esta idea de, es que esto que él hace, yo quiero hacerlo? O por el contrario, ¿verdad? Decir, yo esto jamás lo querría repetir y quiero ser maestro precisamente para que no vuelva a suceder. Claro. Bueno, he de confesar, ahora que estamos nada más aquí nosotros, ¿no? Que por favor no se sepa, que el primer impacto que tuve es que en cuarto de primaria me enamoré de la Miss Limón. Venga. Entonces, es decir, yo no sé si era la mejor maestra, pero guapísima, ¿no? Desde mi cuarto de primaria, ¿qué tendría uno? 10 años, ¿no? Y entonces, pero aún vive, aún la recuerdo, y de repente nos vemos y le digo, Miss, y yo era muy chiquito, pero me hubiera casado con usted.
¿no? Y luego tuve, recuerdo mucho a un profesor en primaria que nunca nos dijo alguna respuesta, siempre nos dijo una pregunta. Y órale, búsquele. Y en ese tiempo era muy poco probable encontrarse con un profesor así. Entonces yo dije, me gusta más a ver, cuando yo de repente he dicho en el periódico, en algún lado así, que lo que hay que hacer en la educación es formar gente que pregunte, no gente que responda. Ha sido por esa experiencia de este profe, el profesor Chávez. Luego también en la prepa recuerdo al profesor Escurdia que nos daba lógica y que era fantástico, o sea, el descubrimiento de la lógica, y ahí lo que aprendí es la importancia de la pasión por saber acompañada del trabajo, porque el interés y la pasión por saber no bastan, sino él nos enseñó bueno, nos exigía mucho, pero no nos exigía de un modo como de Pink Floyd, de otro ladrillo en la pared, no. Nos decía, a ver, Manuel, tú puedes más. A ver, los tipos de argumento de Aristóteles, cosas de esas en las cuales uno, más importante que aprender el contenido, lo que aprendía era una forma de pensar, ¿no? Y una forma ordenada de pensar. En la universidad es inolvidable para mí el maestro Miguel Mansur, porque yo estudié en la Ibero que se cayó, se cayó en un temblor. Ajá. Y luego se cayó, porque esa Ibero participó en el 68. Sí. Era una Ibero un poquito distinta a la que yo trabajaba para poder pagar mis estudios en la cervecería Modelo. Y ahí también tengo mi gran gusto por las chelas. Pero no, eso es broma. Sí, me gusta, pues, y creo que la victoria es nuestra, ¿no? Pero a lo que me refiero es a que el profesor Mansur, en esa Ibero en la que yo, trabajando en las mañanas, ganaba un sueldo que me alcanzaba para pagar esa colegiatura, porque la UNAM estaba en huelga. Si no, yo me hubiera cambiado del Ibero a la UNAM. Pero la UNAM tuvo de esas huelgas de un año y medio, largas, así, muy larga, y dije, bueno, pues le sigo en lo que... Y además una cosa muy buena, Sergio, colegas, en ese entonces la Ibero no tenía facultad para hacer sus planes de estudio, sino que estaba como incorporada a la UNAM. Entonces el plan de estudios de la UNAM era el plan de estudios de la Ibero. Lo que variaban eran los profes. Pero uno podía ir a la UNAM, entonces yo tuve clases con Sánchez Vázquez, clases con Villoro, que pues eran unos grandes señorones, ¿no? Claro. Entonces, logré hacer una mezcla, y entonces esos grandes profesores, sobre todo los exilados españoles que estaban en ese entonces, eran personas que entendían a la educación como un ejercicio para ser libre. Y ser libre es tener dudas, porque de las dudas sale la crítica y de la crítica sale la ciudadanía. Y yo venía de la experiencia directa, es decir, yo me considero una persona de izquierda porque en la izquierda está el corazón. Y porque además conocí, cuando llegué a Yajalón, el 75% de las personas tenía tuberculosis. O sea, la pobreza más ruda, ¿no? O sea, yo me acerqué a tener como prioridad el objetivo de pelear contra la desigualdad y no tolerar la desigualdad como orientación ética, sin sacrificar la libertad tampoco, pero como que mi acercamiento a lo político y a mi posición ética a favor de la justicia, de la equidad, de un mundo más decente, no proviene de los libros. Después estudié, después leí a Marx, después leí a personas así, pero ahora sí que soy como una persona que agarró esa posición desde la práctica, ¿no? desde muchos niños muertos, porque al cortar el cordón umbilical no habían esterilizado las tijeras y morían de tétano, chiquito. Mucha gente muerta por tratar de recuperar la tierra que les había quitado casi. Entonces,
yo de ahí vengo, creo yo, ¿no? Que por ahí que por ahí me formé en una lógica de estar del lado de las personas que consideramos menores, ¿no? Que decimos que no tienen voz, pero lo que tenemos es falta de vida. Entonces, Miguel Mansur, por ejemplo, para volver a tu pregunta, Sergio, Miguel Mansur nos daba estética. Y un señor extraordinario, porque imaginen, me dice un día, a ver usted, Manuel, ¿qué mujer le gusta más? Yo dije, Sofía Loren, ¿no? Que en ese entonces era, ya después que la Miss Limón no me había hecho caso, pues entonces fui con Sofía Loren, que tampoco me hizo caso porque prefirió a Aldo Conti, que tenía más dinero que yo, nada más tenía más dinero. No era mejor partido, pero bueno. Entonces, yo le dije a Sofía Loren, porque en ese entonces a nosotros nos gustaban Sofía Loren y Brigitte Bardot, ¿no? Si hoy ven a Brigitte Bardot, huyen, ¿no? Sofía Loren todavía es una mujer muy... Sí. Le dije eso, y entonces me dijo, ¿y qué le gusta más? Así, imagínate, en un salón con 120 personas. Dice, ¿y qué le gusta más de Sofía Loren? Y le dije, no, maestro, eso no se lo puedo decir. Dijo, sí, por favor, Manuel, por favor. Pues sus piernas, dijo. Perfecto. ¿Qué le parece si mañana le llegan en una caja las piernas de Sofía Loren cortadas? Y yo le dije, no, qué horror. Y me dijo, ya ve, la obra de arte es una unidad. Esas personas que sabían sobre la base de nuestros intereses tan sencillos como qué chavala te gustaba del cine, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces entendí, por ejemplo, entendí el valor al aprender celtal, que es una lengua. Les puedo dar un ejemplo. Uno rápidamente, cuando aprende un idioma, a cualquier edad, una cosa, y me perdonarán un poquito, no es vulgar, es simplemente es muy ejemplar. Uno rápidamente aprende a decir que es, como se dice, caca, ¿no? Y en celtal es sa, ¿no? Y también sabía que si era estrella. Y entonces, una noche, ya que habíamos caminado muchas horas y habíamos llegado a una comunidad, viendo el cielo, que estaba profundamente estrellado, en la selva hay luz que tape las estrellas y cuando está despejado es maravilloso, y de repente vimos una estrella fugaz. Yo escuché Sasit, caca de estrella. Y dije, es un idioma que yo puedo construir. Entonces luego me di cuenta que sí, por ejemplo, ahora se me fue cómo se dice ojo, pero también había sa, híjole, no me acuerdo cómo se dice ojo, entonces dije lagaña. Entonces empecé a entender que el lenguaje es una construcción, una cosa que hacemos nosotros. Por ejemplo, para preguntar, Sergio, ¿de dónde eres? En celtal se dice Banti Yashlach de Mushu, que suena así como, ¿no? Y significa literalmente dónde quedó enterrado tu ombligo. Sí, que es precioso. Entonces, en muchas ocasiones creo que la mejor docencia es la que es rica en metáforas. Y de hecho, buena parte de mi trabajo de divulgación ha sido la construcción de analogías, de alegorías o de metáforas, como cuando en la reforma del presidente Peña yo decía, el sistema educativo es un camión que está deshecho, está en un camino lleno de baches y de lodo, y este gobierno que dice es que vamos a arreglar esto, pero poniéndole corbata a los choferes, con la evaluación. Sí. Entonces yo decía, no, pero hay que arreglar también el camión y el camino. Pero esa capacidad de hacer metáforas que tenía Mansur, junto con el rigor del profesor Escurdia, y para qué no decirlo, y con la belleza que es parte fundamental de la educación, junto con la conciencia de la injusticia, creo que eso armó. Diría que mis mejores profesores fueron los celtanes. Sí,
Yo recuerdo también en esto de la construcción, nos decían que cuando se saludan es algo así como ¿cómo está tu corazón? ¿No? También sí, entre ellos. ¿Qué dice tu corazón? Es muy bonito, es Vinci de Agurdán. Ya me acordé. Sa-ek es la estrella fugaz, Ek es estrella, y Sa-si es la galla. No se preocupen, lo que quiero decirles es maravilloso saber que uno puede construir imágenes que tengan que ver con nociones abstractas, pero que se toman desde la belleza de la naturaleza, desde el dolor, porque así como se dice Vinci te Agurdán para saludarse, que dice tu corazón, porque el corazón para ellos no es este órgano, sino es una zona así más metafórica, para decir se me olvidó, pero no se me olvidaron los lentes, no, olvidé a alguien, se dice Chai Kodan, se me cayó el corazón, se me salió del corazón. Se me salió del corazón, qué bárbaro, ¿no? Qué bello, qué bello. Bueno, Manuel, ahí vamos a regresar a la docencia. Hay una cosa muy interesante que me acabas de platicar de tu experiencia en cuanto a unos profesores observando a otros. Hace un par de semanas estuvo con nosotros el doctor Federico Malpica y nos platicaba un poco de su idea de las comunidades profesionales docentes, donde dice, bueno, es que si otros ámbitos profesionales como los médicos se reúnen para hacer un diagnóstico juntos, y eso hoy todo el mundo lo entiende y lo ve bien como una forma incluso de desarrollar sus propias competencias médicas, ¿por qué es que los docentes seguimos tan aislados unos de otros? Y él propone, bueno, no nada más que, por ejemplo, haya sesiones donde se pueda hacer resonancia y eco de las formaciones que se reciban en una institución, sino que también se organicen estas observaciones en pares, por pares. Pero yo tengo la impresión de que esta idea no es como muy bien recibida en todos lados. De hecho, tengo alguna vivencia en cuanto a que al decir, profesor, quiero entrar a tu clase ahora que estuvimos en virtual, algunos casi acudieron al sindicato a decir es que se están inmiscuyendo en mi libertad de cátedra, bla, 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 ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque uno pensaría que quien busca estas ideas de búsqueda de profesionalización docente es persona que está como en un concepto neoliberal de la calidad de la docencia, etcétera. Y encuentro con agrado que viene de ti, que por otro lado queda clarísimo que tú tienes como una concepción más pues filosófica y más de entrega, de vocacional de la docencia misma. ¿Cómo conciliamos esto? ¿Cómo convencer a los colegas profesores que nos conviene a nosotros mismos pues ser observados por otros y observar cómo es que otros hacen su trabajo sin tener esta fobia a todo lo que significa evaluación, que quizá pues tenemos que cargar con eso por los errores del sexenio pasado, ¿no? Sí, yo creo, Sergio, que tocas un punto central. Una de las principales dificultades que tiene el avance de nuestra posibilidad de generar ambientes de aprendizaje, así entiendo la docencia, nadie enseña nada, porque yo les digo, miren, aquí están mis lentes, ya les enseñé. Enseñar es fácil, ¿no? No. Decía Piaget, solo aprende el que aprende. Y el que aprende, aprende cuando uno es capaz, con ayuda de ellos, sin duda, siempre, un acto dialógico, generar un ambiente de aprendizaje en el que surge el milagro. El milagro de aprender no es cuando alguien responde lo que queremos oír, sino cuando de repente se le escapa a un niño, a una niña, a un estudiante, muchacho o muchacha,
esa expresión tan mexicana, que no es el eureka griego de Arquímedes, sino que es, órale, güey. ¿No? En bachilleres, ¿no? O, no manches. Ese momento en que uno entiende el teorema de Pitágoras, en que uno, ¿no? Ahí está el aprendizaje. El insight. El insight, sí, sí. Mexicanizado. Lo dices muy fino, ¿no? Es que yo soy de Narvarte, ¿ves? Y aquí en el barrio se dicen las cosas. Cuando oyes eso de... ¿no? Bueno. Entonces, desgraciadamente, nosotros hemos considerado que la docencia es un acto individual y no hemos entendido que el ambiente de aprendizaje que se genera en la escuela es el que hace posible el aprendizaje, porque solo aprenden ellos o ellas. No es posible trasladar el conocimiento. Lo que es posible es generar una situación en la cual algo que parecía obvio no se haga obvio y se diga, oye, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser que 2 cuadrados sean igual a otro cuadrado? Si 2 para 1. Y cuando tú ves que hay una profesora inteligente que en una cosa que giraba, puso en un ángulo rectángulo el cuadrado de los catetos, y luego puso el cuadrado de la hipotenusa, y la giró y tenían agua los 2 catetos, y llena el otro, dices tú, bueno, a lo mejor no lo entiendo, ya lo vi. Sí. ¿No? Bueno, entonces, yo ahí les diría 2 cosas. Una, tuve mucha suerte. Todo el trabajo que hicimos nosotros, como docentes en la docencia popular, eso, fue con otros. O sea, nunca estuve solo yo como profe en ningún lado. Luego, cuando entro a bachilleres, en el plantel 4 hay una academia, la Academia de Filosofía, que eran Fer Juárez, Héctor Santiago, y lo que hacíamos era preparar las clases juntos. Y era fantástico, porque ahí no nos íbamos a observar todavía, no habíamos entendido eso. Pero ya en la UAM, les voy a platicar cómo fue. Yo un día salí de clase diciendo, he dado la mejor clase de mi vida explicando el tipo ideal de Weber, ¿no? Daba clase de sociología. Y yo salí realmente diciendo, es mi mejor clase, no tiene idea qué bien, qué buena clase di. Casi me pego en el quicio de la puerta porque iba como 15 centímetros volando. El orgullo y la soberbia. Llegué a mi cubícula y estuve sentado, muy contento, y Miguel, mi colega, que daba la clase después, ese mismo grupo, llegó y me dijo, oye, Manuel, los alumnos están muy preocupados. ¿Por qué? Es que no saben qué te pasó. ¿Cómo que qué me pasó? Di una clase maravillosa, Miguel, expliqué el tipo ideal. Dicen, ¿sabes qué es lo que me dijeron los muchachos? Que llenabas y llenabas pizarrones, hablabas y hablabas, estabas feliz, pero no estabas en contacto con ellos. Se te olvidó que estabas con ellos. Y se preocuparon porque dijo, pues que fumó Manuel, ¿no? O sea, nunca ha sido de esas sustancias, pero ¿qué le pasa, no? Se está volviendo loco. Entonces dije, oye, Miguel, yo pensé realmente, y entonces Miguel me dijo, ¿por qué no me dejas entrar a tu clase? Y yo te digo, ¿cómo estás? Y fue ahí cuando encontró que yo le tenía pavor a hacer una pregunta. Porque y el silencio. Eso. Híjole, el temor al silencio, al vacío, de nosotros como profesores, es muy grande, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a la repetición, a que los estudiantes sean el eco de nuestras palabras. Eso no forma, eso no educa, ¿no? Eso no genera ambientes de aprendizaje. En cambio, cuando preguntaba qué es la anomia y me quedaba callado, pero les aseguro que tenía que amarrarme metafóricamente para no contestar. Entonces empezaba el balbuceo, no, pues algo de las normas, y llegaban a la respuesta, pero ellos. Y entonces Miguel decía, ya ves, Manuel,
tú eres un profesor muy querido porque eres muy afable, porque eres muy entretenido, porque cuentas anécdotas bonitas, porque te echas un buen chiste. Pero el aprendizaje neto de tus estudiantes es exactamente el mismo. Malo que un profesor que llegue y dicta. ¡Ay, híjole! Entonces entendí que más allá de la voluntad y de la propia mirada, necesita uno la mirada de otro. Sí. Entonces, organizamos, o bien dar el curso entre dos, o bien que uno fuese como durante unas 4 o 5 clases, y luego le dijera a uno, oye, ¿sabes qué? Me parece que, por ejemplo, estás dando ejemplos, ¿se acuerdan del 68? Y todo el mundo te va a decir que sí, pero no tienen ni idea, porque no lo vieron, ¿no? Hasta cosas así, de los referentes históricos que uno da. Entonces, eso ayudó muchísimo, Sergio. Pero para eso se necesita humildad. Y se necesita que el otro que va sea franco, sea sincero, pero no sea agresivo. La otra que va, no te regañe, sino que te ayude. Y la segunda que les recomiendo muchísimo para ser profesionales de la docencia, que es una cosa que me gustó mucho de tu planteamiento cuando me invitaste. Necesitamos hacer colegios de profesionistas, y una de esas mejores maneras es como hacen, como dijiste tú, los médicos. ¿Qué hago yo? A ver, si cuando entré a la UAM me hubieran dicho, a ver, Ronel, vas a ser un profesor asistente de un profesor con experiencia, hubiera aprendido más. Me pusieron frente al grupo y yo les llevaba una semana de ventaja en la lectura que tenían que hacer. Me temblaban las piernas, ¿no? Sí. Hicimos algo que les recomiendo que si pueden lo hagan. Hicimos el seminario de nuestros errores. Entonces, en vez de hacer un seminario, una reunión para estudiar algo y decir cuánto sabíamos, el compromiso del seminario de los errores o el seminario de los fracasos era decir, ¿saben qué? Yo no he podido con este tema. No. ¿Cómo le han hecho ustedes? De repente una colega decía, ¿sabes qué? Yo le hago así. Y empezábamos a compartir, o yo me he equivocado también, pero haciendo otra cosa. Órale. Cuando uno hace un espacio de confianza colectivo, y yo diría más que colectivo, de bola, colegiado de colegas que se estiman, y cuando uno está dispuesto a ser observado y a observar y hacer un diálogo franco, pero no ofensivo, y que tampoco de ello dependa si conservo el trabajo o si me dan dinero, sino simplemente tratar de ser mejor. Y el seminario de la ignorancia, el seminario de los errores, fueron fantásticos. O sea, me encanta la idea, ¿eh? Me encanta la idea porque normalmente queremos hacer lo contrario, hacemos seminarios de buenas prácticas y esta idea me surgen muchas reflexiones. Primera, que nosotros como profesionales ahora decimos que debemos liberar a los estudiantes de la presión del error, que el error es mi amigo, que con el error se aprende, pero a nosotros mismos no nos lo permitimos como docentes, ¿no? Entonces creo que esa es un buen camino, una forma además innovadora de trabajar, este seminario de malas prácticas o errores, ¿no? Sí, para colegiarlos. Sergio, claro, y lo que abre es a ver, dos cositas. Ahora en la pandemia, con estos medios que estamos usando ahora, las pantallas han sido ventanas para comunicarnos, pero también han sido espejos. Por primera vez en la historia de la humanidad, y esta es una tesis que les propongo que pensemos juntos, por primera vez en la historia de la humanidad, fíjense lo que estoy diciendo, es una barbaridad, ¿no? La conjetura. Los y las docentes del mundo que han tenido oportunidad de trabajar con estos dispositivos se han visto dando clase. Porque el punto ciego que tenemos cuando entramos al salón somos nosotros. No nos vemos.
Ujú. Entonces, ahora, a través de estas pantallas, nos hemos dado cuenta que somos profesores bancarios, en la terminología de Freire, que echamos el conocimiento así, como si fueran manguera, y nos echamos un juguetes. Entonces, yo digo que hay que aprovechar qué vimos de nosotros, porque al Quijote, uno de los caballeros que le costó más trabajo derrotar fue el caballero de los espejos. Échale un ojo a ese pasaje del Quijote. Sí. ¿Y qué pasa con el caballero de los espejos? Pues es que no estaba peleando con un caballero, estaba peleando con un caballero en el cual se refugiaba. Y aceptar vernos de una manera no complaciente, como yo que salí diciendo di la mejor clase, es muy difícil. Y la otra es que, se me olvidó decirte, uno de mis mejores maestros fue un profe de química, de física, perdón, que un día yo llegué y dije, vivíamos en un tercer piso en la esquina de Petén y Luz Sabiñón, aquí en la colonia Navarra. Yo estaba viendo los coches pasar, etc. Y de repente dije, ya sé cómo hacerle para poderme tirar desde el tercer piso y no matarme, no lastimarme. Entonces imaginé que quitaba la puerta de la casa, me subía en la puerta de la casa, me tiraba, y cuando faltaba 1 metro brincaba. Entonces nada más caía de 1 metro. O sea, absoluta ignorancia de la inercia, de todo lo que quiera, ¿no? Entonces llegué a la clase y, profe. Y en ese entonces no teníamos nombre, teníamos número, el número de lista. Tu número de lista. A ver, 21, ¿qué quieres, no? ¿Sabe qué, profe? Es que, mire, descubrí cómo hacerle para no matarse cuando uno cae desde alto, con una puerta y tal, ¿no? Y lo que recibí de parte de mis compañeros fue una ovación, es decir, ¡oh! ¿No? ¡Qué bruto eres!, ¿no? Sí. Y el profesor dijo, un momento, ¿por qué no tiene razón Manuel? O sea, ¿por qué no tiene razón el 21? No me corrigió, sino que le dijo a todos los que dijeron, Manuel es un bruto o el 21 es un idiota, A ver, que ¿cómo? dijo es, ¿por qué? ¿Por qué? Argumenten. Uh-huh. No hubo nadie que pudiera explicar por qué no tenía yo razón. Entonces el profesor, en vez de resolver el asunto, hizo que de mi error fuéramos conscientes todos, que no sabíamos por qué, que sabíamos, bueno, que sabíamos que estaba algo mal, porque si me tiro, pues me mato aunque brinque de 1 metro, ¿no? Pero, ¿por qué? Y entonces el cuate, con base en ese error, en esa imaginación, yo diría precientífica que uno tiene cuando hace esos tipos de cosas, nos enseñó inercia, movimiento uniforme acelerado, aprendimos un montón, respetando el error. En el seminario de la ignorancia, el error que cometemos y decimos, es que nunca he podido con esto, ¿cómo le haces con esto? He fracasado en esto. El error se aprende más que del acierto. Totalmente de acuerdo. Y ahí nada más, pues, esta idea de que, pues, la fortaleza para lograrlo, pues, es esa humildad para reconocernos vulnerables, porque yo he leído ahora algunas cosas sobre el cerebro y nos hablan del cerebro confirmatorio, un sesgo confirmatorio en el cual todos prácticamente estamos convencidos de que hacemos bien las cosas. Bueno, salvo yo. Entonces, todos estamos convencidos de que lo hacemos muy bien, sí. Y nos cuesta trabajo sentirnos vulnerables, pero bueno, eso solo se aplica en mi caso, Sergio. Doctor, ya mencionaste ahorita un poco la pandemia y bueno, jamás pensamos que iba a ser tan larga la noche, ¿no? Yo digo que es como un solsticio enorme, ¿no? Del que hay que salir. Y bueno, no hemos podido salir por todo lo que ha representado. A ti te gusta ver hacia adelante y me gustaría preguntarte, ¿cómo ves entonces la educación para 2022? Yo ya no creo que podamos decir pospandemia porque esto no se acaba, ¿no? Pero ¿qué nos queda para esto, para este año? ¿Cómo ves este reto para los docentes?
Sí, a ver, yo creo que lo primero que diría es, hay cosas que hay que pensar. Por ejemplo, en esta función de ser ventanas, ¿no? Eh, además de que por primera vez, espejos, digamos, perdón, por primera vez nos vimos siendo profesores. Yo creo que ahí hay un montón de cosas que aprender. ¿Qué tipo de profesor? Porque este procedimiento es el uso de una tecnología, pero el GIS es una tecnología. Entonces, el hecho de que esta sea electrónica y que, aunque tarde en prender mi camarita, ¿no? Es decir, está bien, pero más allá de la plataforma que usemos, está una reflexión sobre cómo estamos concibiendo la docencia. Esta es una gran oportunidad que la pandemia, curiosamente, nos presenta. Otra, a mí me parece que la pandemia también mostró a nivel del sistema educativo en su conjunto que junto con el coronavirus había otro virus, el peor virus de la escuela, que es la tarea y atarea y ataranta y atosina. Sí, se pensó que conservar el vínculo pedagógico era atarear a los chavos y a las chavas. Y cientos de miles de profesores tenían que tomar la foto, su mamá, para mandarla por WhatsApp, para luego mandarla como evidencia de qué. Y entonces había fotos, digo, yo aprendo mucho de los profes con los que platico. Me decían, bueno, es que teníamos que tomar la foto con el reloj puesto del niño peinado frente a la tele para mandarle evidencia, y luego cuando terminaba la clase otra foto. Qué tremendo. Extraordinariamente estúpido, y no digo estúpido como insulto, porque la Real Academia Española dice que es estupidez, es una enorme ignorancia, es una enorme incapacidad de comprender las cosas. Bueno, pienso que por ahí tenemos otra beta que pensar, pero también fueron ventanas. Yo creo que el magisterio en el mundo, no somos excepción, pudo ver a través de estos dispositivos las casas de nuestros estudiantes. ¿No? Pudimos ver que algunos estaban en el baño porque era el único sitio en el que podían tener silencio. ¿No? Pudimos ver cámaras apagadas y decir, Luis, prende tu cámara o te repruebo. Y en el chat, profe, no la puedo prender porque mis papás están peleando. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad tecnológica, muchísimos muchachos y muchachas no la tuvieron, ¿no? Entonces, rechazaría yo a priori que lo que hicimos fue educación a distancia. Yo creo que lo que hicimos fue educación remota de emergencia, porque la educación a distancia implica un aula invertida, en la cual, por lo menos, se tiene que hacer un trabajo previo para luego vernos, ¿no? Lo que quiero es distinguir educación a distancia de educación remota de emergencia o de remedos de clase en televisión hechos por personas que nos hablaban como idiotas. A ver, niños, vamos a ver. Ay, Dios, a los niños se les habla con respeto, no se les habla como si fuese retrasados mentales, sí. Sí, no. Esa deficiencia mental con la que se supone que son los niños es un grave error. Son mucho más inteligentes que nosotros. Pero bueno, me parece que para ciertas cosas este sistema, por ejemplo, para dar una asesoría, esto funciona si la muchacha o el muchacho vive en Ecatepec y yo estoy en el sur. Una asesoría sobre un trabajo. Pero no es lo ideal para cuando sea. Entonces, me parece que si entendemos que la tecnología es un medio, no un fin, entonces creo que vamos a poder trabajar con esa tecnología para ciertas cosas. Para otras no, pero para otras
no volvamos a lo mismo. Porque volver a lo mismo es, ok, entonces ya volvemos al salón, cerramos la puerta, nadie nos ve, ni nosotros mismos, y seguimos haciendo las cosas sin ninguna reflexión crítica, ¿no? Pienso que, pues, a ver, ojalá Omicron sea la vacuna natural y se nos haga de pandemia, se nos haga endémico este padecimiento y podamos como retornar un poco más la movilidad. Yo ya tengo una semana presencial y una semana a distancia, pero es una escuela chiquita, el colegio, ¿no? No se puede aplicar en un plantel de bachilleres en el que hay salones de 45 estudiantes. Pero lo que pienso es que la mejor manera de pensar cómo puede ser la educación en el futuro es haciendo un análisis crítico de lo que nos pasó en este año y medio, 2 años, no sé cuánto vamos a tardar. A lo mejor para marzo ya podemos volver, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que dicen algunos médicos. Pero sí, ni mitificar la tecnología, ni considerar que es un instrumento inútil. Pero también aprovechar que nos alcanzamos a ver para reflexionar en nuestras deficiencias. Sí, yo coincido y yo retomé esta idea tuya porque la había escuchado en algún otro momento que tuve oportunidad de escucharte hablar de la educación remota de emergencia y que no había sido realmente escolarización remota de emergencia, que no había sido propiamente educación a distancia. Y me parece que también ahora hay que tener mucho cuidado porque también pomposamente ahora se habla de educación híbrida o de modelo híbrido, cuando yo me imagino que también tendríamos que decir cuando menos que es una modalidad mixta de emergencia, porque para que fuera realmente una modalidad híbrida, los profesores deberían tener certeza de qué días van a trabajar a distancia, qué días van a estar en el salón, quiénes van a estar en el salón, quiénes no, y parece como que ahorita todo está revuelto y lo que se pueda. Yo entiendo que, bueno, los profesores han estado acostumbrados a hacer lo que pueden con lo que tienen, pero creo que sí es una situación que hay que pensar, ¿no? Y que hay que ubicar, pues también para pensar qué podemos hacer con ello, si este es el ambiente con el que vamos a estar, si tiene sentido seguir trabajando con los mismos planes y programas, con los mismos perfiles, con los mismos incluso exámenes para evaluar lo que se va aprendiendo. Y entonces a mí me parece que esa es como una cuestión que hay que pensar. Y la otra, coincido totalmente contigo de que hay veces que se piensa que esta pandemia nos ha enseñado, porque así lo han dicho, ¿verdad?, que nos ayudó a los docentes unos 6 años, avanzó unos 6 años en nuestras competencias tecnológicas de lo que no hubiéramos hecho sin pandemia, pero se da como hecho que ya no podemos regresar, y yo sí también tengo, como tú lo dices, un gran miedo de que la inercia nos gane y que al regresar dejemos abandonado el Zoom, el Kahoot y todo lo que tenga, todo lo que utilizamos y que de alguna manera, bien o mal, nos ayudó a salir adelante. ¿Qué más retos ves para este 2022? ¿No sientes que hay cansancio ya en los maestros? Porque al mismo tiempo que ya creemos que manejamos las tecnologías, ya nos da flojera aprenderle más y vemos que ya viene la luz al final del túnel, pero al mismo tiempo no llegamos. Sí. A ver, hubo una cosa, Sergio, estimados colegas, que a mí siempre me pareció muy peligrosa, y que fue que, sobre todo al principio de la pandemia, que se decía, ahora que termina la pandemia, todos nos vamos a querer mucho. Hemos aprendido la importancia de las pandemias a solas no se aprende nada. Las pandemias producen muertos, dolor, quebranto económico, tristeza, abuso en las casas. O sea, la peste es la peste, hay que leer otra vez Albert Camus.
en ese libro que se llama La Peste, ¿no? O a un mexicano que se llama Yuri Herrera, que tiene un libro que se llama Las señales que preceden al fin del mundo, en el cual habla también de una situación como esta que estamos viviendo. La pandemia per se no cambia nada. Ni siquiera cambia la desigualdad social, al contrario, los ricos se hicieron más ricos en la pandemia y los pobres más pobres, ¿no? Sí. Entonces, cansancio, sí. Tengo la impresión, Sergio, que si no se suelta, por ejemplo, en el nivel básico, los consejos técnicos escolares a una reflexión libre sobre lo que sucedió, y sigue como Moctezuma mandando un video diciendo cuál es la guía del CPE, y sigue ahora Delfina mandando... Ya la tenemos para el viernes, sí. No, y además ya sabemos qué va a decir, ya nos mandó el video, ¿no? O sea, en fin, si en bachilleres, por ejemplo, las academias no son un espacio administrativo, sino son un espacio de reflexión en el cual podamos compartir errores, desaciertos, sorpresas, cosas que nos conmovieron, cosas que nos lastimaron. Si de repente alguien dice, ¿saben qué? Yo encontré una manera en la... Oye, ¿cómo lo hiciste, no? Si no sabemos recuperar colegiadamente esos colegios, si no los hacemos profesionales de la docencia, no vamos a aprender. Y no solamente vamos a regresar a lo mismo, sino que también la pandemia, y hay que reconocerlo, fue una enorme cobertura para la flojera. Solemos ser muy poco autocríticos, ¿no? Se los voy a plantear en términos de la educación superior. Durante años, con este gravísimo error que es el Sistema Nacional de Investigadores, en el cual lo que se hizo fue despreciar la docencia, porque quita el tiempo para hacer el paper. Exacto. Sí. ¿No? Y diluir la docencia en su densidad intelectual, pues ha sido el año y medio preferido por miles de académicos de educación superior, porque no han tenido la monserga de tener que ver a los estudiantes. Sí. Es espantoso. Uno de los grandes retos que tenemos es, fíjense, la revalorización del magisterio, no porque los profesores sí sepan cómo tener ocupados a los niños, sino la revalorización del magisterio tiene que pasar por el reconocimiento social de la importancia que tienen como los intelectuales más importantes del país, porque son los que generan las condiciones de las estructuras cognitivas con las que vamos a aprender toda la vida como sociedad. Pero para poder ser los intelectuales más importantes del país, los profesores de la básica y de la media, que están en ese proceso de construcción, lo que necesitamos es ser más autocríticos. Necesitamos aceptar que también hay una gran cantidad de nosotros, empiezo por mí, que no quizá hicimos el esfuerzo necesario, y otros que, aprovechando la pandemia, pues descuidaron el vínculo pedagógico. En general son los mismos que descuidan el vínculo pedagógico sin pandemia, ¿eh? Sí, también escuché eso. Sí. O sea, la vocación, o sea, el gusto, pues, por la docencia, por no llamarlo vocación, que es eso, si te gusta, le buscas, ¿no? Así es. Entonces, yo sí creo que no esperemos per se de la pandemia, sino de veras volvamos a soltar. A ver, ¿cuándo vamos a hacer un movimiento político dentro de bachilleres, dentro del colegio, dentro de la UNAM, de la UAM, para que haya un espacio de libertad para conversar sobre nuestro trabajo? Es tan fuerte la sujeción que la SEP ha hecho sobre el magisterio, que cuando se hizo esta cuestión de la autonomía escolar,
Muchos profesores lo que le dijeron a la SEP fue, por favor, mándanos la guía para la autonomía escolar. Exacto. Y sí. Eso no es, sí, o sea, eso no es bronca del profesorado. Eso es cuestión de una costumbre inveterada de recibir instrucciones. El profesor Silvino Villarreal de Oaxaca, un extraordinario maestro, me enseñó y me dijo, el problema es la ortopedia pedagógica, profe. ¿Qué es eso? Le dije. Es que nos enseñan a que en vez de que nuestras piernas nos sostengan como profesionales, las normales nos ponen fierros como ortopédicos para poder ser marionetas o para poder caminar, como dice el libro de texto o el programa de estudio, y dejamos de ser creativos, dejamos de ser capaces de trabajar con nuestros propios recursos. Pero tampoco se pueden quitar los fierros de un momento a otro porque las piernas están atrofiadas. Así es. Entonces, yo creo que ahí tenemos, Sergio, mucho que pensar. Sí, me recuerdas los niños que aprenden a andar en bicicleta con rueditas, les quitas las rueditas y pueden andar bien, siempre y cuando no volteen a ver si están las rueditas todavía. Y creo que eso es lo que está pasando. Manuel, qué rico platicar contigo. Estamos ya llegando a la parte final y antes de las recomendaciones que nos gusta pedirte, quiero decirte que la gente en radio y aquí también en Facebook nos hace comentarios. Pues le damos muchas gracias a Alondra de Altamira, que te saluda. Alondra, también tenemos a Ana María, que también le da gusto que estemos aquí platicando. Tenemos también saludos de la gente que nos escucha en radio en España, en Panamá, en Argentina, Guatemala. Muchísimas gracias por escucharnos. Y también Jackie Vasco dice que qué rico escuchar a dos grandes maestros. No, hombre, gracias Jackie por estar con nosotros. Es decir, a Sergio. No, dijo dos. Oye, Manuel, nos gusta que nuestros invitados nos recomienden algo que a los que de alguna manera hemos hecho de la docencia, no nada más nuestra profesión, sino también nuestra pasión. Pues parece mentira, pero también nos gusta leer de educación y también nos gusta ver películas inspiradoras sobre docencia, en fin. ¿Qué nos recomiendas? ¿Alguna película, alguna serie, algún libro que creas que nos pueda ayudar para este 2022? La primera recomendación es, así como tú tienes, Sergio, y tienen ustedes este espacio en las redes, esto que está aquí, ustedes ven que dice todo menos miedo, sí, es el lema de una estación de radio de unos jóvenes. Yo me comprometí con ellos a decir, la voy a poner atrás para que todos los que me vean, yo lo que diría, antes de decirte las películas y las novelas, etcétera, es todo menos miedo. Salgamos, volvamos al trabajo cuando se pueda, pero ahora también, sin miedo a que el otro me acusa, a que el otro me evalúa, a que el otro me reprueba, a que la otra o el otro me juzga. Abrámonos, es decir, el infierno no son los otros, como decía Sartre. Eso es el mundo capitalista, evaluador, punitivo. Construyamos comunidades en que el otro no sea el infierno, sino que el otro sea la posibilidad, como diría Paz, para ser yo, he de ser otro, salir de mí, saberme entre los otros que no son si yo no existo, y los otros que me dan plena existencia. Todo menos miedo a hablar con nuestros colegas. Esa sería una. Y digo para aprovechar el veterito, porque si no van a decir, canijo Manuel, que se siente así como Pedro Infante y Jorge Negrete, no tiene miedo. No, tengo muchísimo miedo a muchas cosas. Lo que quiero decir es, tenemos que perder el miedo a ser profesionales de la docencia. Exacto. Tenemos que perder el miedo a intencionalmente, ¿no? Sí, me da terror, pero ¿saben qué? Pero ¿saben qué? Yo no estoy sabiendo cómo hacer esto. En el momento en que el magisterio mexicano de todos los niveles diga,
no sé, en ese momento vamos a empezar a hacer una reforma educativa. Mientras el magisterio y la SEP diga que sabe, no hay nada que cambiar, ¿no? Ahora, bueno, me imagino que muchos de ustedes han visto El Sembrador, ¿no? Es un documental muy interesante, sí. Es hermoso, ¿no? De una escuela, de un preescolar, de una escuela multigrado en Chiapas, ¿no? Más allá de que puede tener de repente, y ese es el riesgo que tenemos con las películas sobre el magisterio, una especie de sublimación, ¿no? De decir son héroes, etc. A ver, los profes y las profas no somos ni apóstoles menesterosos, ¿no? Ni bandidos que rompen vidrios. Somos profesionales, sí. ¿no? A veces pues, le tenemos que poner un poquito más de nuestro sueldo a las cosas porque pues, ¿no? Las autoridades no ayudan mucho. Entonces, yo diría, por ejemplo, esta película del Sembrador hace pensar bastante. Muy bien. Y es curioso, por ejemplo, yo les recomendaría no buscar, creo, mucho novelas o cuentos o películas sobre profesoras o profesores. ¿Por qué no buscar la gran literatura? Ahí les van unas pistas, ¿no? De lo que acabo de leer, ¿no? De lo más reciente. Piedra de Sol, un poema extraordinario de Octavio Paz. Échenle un ojo, ¿no? Pero léanlo en voz alta. Otra recomendación, cuando en las preguntas que me decías que podía haber, tengo una. Hay una cosa que se llama teatro en atril, que consiste en que en vez de hacer teatro actuándolo, se pone, hagan cuenta, en atril, o en mesabanco, o en sillita, o en sillón, ¿no? Cada quien es un personaje y se lee una obra de teatro. Por favor, lean en grupo, en su CTE o en su academia de bachilleres, Los Justos, una obra de teatro de Albert Camus. Yo creo que, por ejemplo, hay una novela importante que creo que a mí me produjo mucho en qué pensar en mi propia conciencia de lo que es la niñez o la juventud, que se llama Lucas y Klaus. Disculpen que ahorita no tenga el nombre de la autora. Lucas y Klaus. Si le ponen Lucas y Klaus. Además, fíjense, Lucas y Klaus son las mismas letras. ¿Son dos niños? ¿Es uno solo? ¿Qué onda? Hombre, eso es fascinante, porque eso es lo que nos pasa muchas veces en el salón. ¿A qué voy, Sergio? Me parece que Esperando Superman, o sea, muchas de las cosas que se han hecho sobre educación, hombre, hay que verlas, ¿no? Hay que verlas, no importa. Pero lo que yo digo es, me voy a aventar a decirlo. Necesitamos un magisterio más culto, que lea mucho, que lea muchas novelas, que lea poesía, que haga teatro en conjunto. O si quieren actuar, que actúen. A ver, no hay nada que nos enriquezca más para ser maestras y maestros que ser cada vez personas que nos abrimos más al arte. Es curioso. A ver, Freinet, aprendemos mucho, Piaget nos enseña un chorro, Montessori también. La sensibilidad artística que consigue uno por leer novela, cuento. A ver, relean Pedro Páramo y conversen. Échenle un ojo juntos al Coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, para el tema de la esperanza. Entonces uno va a entender qué es lo que pasa con la sociedad y qué espera de la educación.
Si el coronel no tiene quien le escriba, el coronel no les voy a echar a perder el libro. Siempre está esperando una carta en la que le llegue la jubilación. Ya verán ustedes si le llega o no. Es viernes. ¿Qué está esperando la sociedad de la educación? ¿Y qué espera el grupo? La noción de esperanza, la noción de por ejemplo, leer La peste de Camus, o lo que les recomendaba yo de Yuri Herrera, aunque tiene el nombre Yuri como si fuese la cantante, es un muchacho, ¿no? Yuri Herrera, y el libro se llama Las señales que preceden al fin del mundo, y que es una situación, él escribe muy bien, y sobre todo yo diría ahora, hay que leer a las grandes escritoras mexicanas y españolas, a las grandes, es decir, la literatura femenina está teniendo una potencia enorme. Por ejemplo, Fernanda Melchor, Betel, hay que buscarle. La premio Nobel de hace poco, una rusa, Svelteva, que tiene un libro que se llama Los jóvenes de Zinc, ¿no? En fin, creo, Sergio, que yo resumiría, porque la pensé mucho, yo diría, bueno, sí, me pongo a ver si hay que ver a Cantinflas en El Profe, ¿no? Esa espantosa cosa que hizo Televisa con el Cantinflas malo. Yo diría, ¿y por qué no aceptamos que en la medida en que nosotros seamos lectores y lectoras, que junto con los CTEs y con las academias, etcétera, hagamos círculos de lectura entre nosotros, que nos enriquezca la lectura, la música, la poesía. Yo le tengo mucha confianza a que una escuela mexicana nueva, cuando empiece a tener contenido y no sean solo 3 palabras, nueva escuela mexicana y el vacío, debe ser un sitio lleno de arte. Lo que nos va a salvar como especie es el arte, no la ciencia. Y yo creo que contaminar a las muchachas y a los muchachos, y nosotros contaminarnos cada vez más del aprecio por el arte. A ver, ¿saben qué cosa es fascinante? Un libro que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Lo estoy leyendo. Es una historia del libro. De la escritura, ¿verdad? Sí. Y del libro como objeto. Ajá. Y por tanto de la escritura. A ver, uno lee ese libro, yo voy como a la mitad, porque es un libro que hay que leer despacito. Aprendes historia, aprendes, pero sobre todo aprendes cómo el género humano ha hecho lo imposible por dejar por escrito mundos idos a los que podemos volver. Mundos diferentes que no son los nuestros en los que podemos vivir. Por ejemplo, yo quedé como, me estoy convenciendo que un gran proyecto de reforma educativa es que todos los niños y jóvenes de este país, cuando terminen la prepa, sean voraces lectores. Claro. No le hace que no sepan quebrados. Bueno, podríamos matizar, pero entiendo perfectamente. Ya sabes, Sergio, esta es una exageración. Lo que quiero decir es leer este libro de la chica esta española, Irene Allende, es formativo, fantástico. Porque ¿con qué trabajamos casi siempre en la docencia? Con libros. ¿No? El libro es un instrumento de trabajo. Por ahí yo sugeriría, Sergio, mucho. Pues nos has dado bastantes recomendaciones, pero creo que sobre todo el espíritu de la recomendación misma está de ir al arte, de ir a la literatura, de darnos cuenta que la profesionalización pasa también por la cultura y que esto
pues nos va a hacer crecer como personas y desde luego al ser mejores seres humanos seremos también mejores profesores. Manuel, yo te agradezco muchísimo esta plática. De verdad es un honor y para mí que hayas aceptado estar en Indocentes esta tarde, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues esta es tu casa y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Maravilloso, Indocentes, ¿eh? Gracias. Maravilloso, hay que ser indocentes, todo menos miedo, y hay que lanzarnos a equivocarnos. Esa es la idea de No hay que lanzarnos a acertar. El que se lanza a acertar, se lanza a lo conocido. Eso nunca ha producido un avance. Así es. Pues muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Los invitamos a que si no nos pudieron escuchar o ver en vivo, nos puedan seguir en la señal de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Pueden buscar la grabación, ya saben, en el canal de Indocentes con ~N. La próxima semana estará con nosotros la maestra Lupita Martínez Aguilera. Ella nos va a ayudar a entender la educación física, pero desde el punto de vista que ella lo ve, que es la investigación. Ella está trabajando doctorado en educación física, entonces otra visión que nos ayude a conformar mejor nuestra idea. Así que pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, gracias a Huicho en los controles, a David en la producción, y quédense en la señal de Friedman Studio Top Radio. Gracias, Manuel, hasta luego, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por que la educación es el eje más importante de nuestra sociedad. Te esperamos nuevamente el próximo lunes a las 5 de la tarde en una transmisión más de tu programa